¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y recibir en esta ocasión al más mexicano, quizás de los franceses que viven actualmente en México, Jacques Peur, y que me disculpen todos mis amigos y franceses que viven en este país, pero Jacques tiene un amor especial por este país y ha hecho un trabajo singular en la literatura, en la gastronomía, y además eres un gran promotor de los mexicanos y de los franceses en esta unidad de amistad. Vamos a platicar poco a poco, pero muchas gracias y bienvenido, Jacques. Al contrario, Mercedes, muchas gracias por la invitación. Es un placer venir a hablar de estos temas que a mí me apasionan, que son estos dos países, de estas dos culturas, hermanadas por una amistad y una afinidad que a lo largo de los siglos se consolida. Ancestral y además contemporánea. Tú traes precisamente el pasado al presente y haces soñar, y haces además soñar en sabores, en olores, en personalidades, en lugares. Aquí tengo dos libros que Jacques escribió, de Caracoles y Escamoles, un cocinero francés en tiempos de Don Porfirio, y Senderos de Plata, historia del Fénix de los mineros de América. Y bueno, sé que estás preparando también otro libro sobre toda la, digamos, diversidad gastronómica de México, pero ¿qué te llevó tú como historiador y como amante de la cultura a empezar a contar estas historias que desde el pasado explican un presente? Pues mira, Mercedes, yo creo que tiene mucho que ver con mi historia personal. Como hijo de franceses, llegué a México joven y cuando estaba estudiando en el Liceo Franco-Mexicano, empecé a escuchar acerca de los Barcelonet, acerca del afrancesamiento en el Porfiriato, dos temas que yo no tenía la menor idea a qué se referían. Entonces, posteriormente estudié historia en México y aprovechando que estaba yo en la Universidad Iberoamericana, donde se conserva el archivo de Porfirio Díaz, fue natural que me enfocara sobre el tema del afrancesamiento y en particular, bueno, el estudio de la comunidad francesa. Y bueno, reuní muchísimo material sobre toda esta época del siglo XIX en que hay una convivencia muy fuerte. Y luego, una vez ya terminada la tesis, pues en lugar de que se quede echando polvo en los anaqueles, decidí rescatar todo ese material e hilvanarlo con un personaje ficticio, que es el cocinero, que es el personaje central de mi primera novela, de Caracoles y Escamoles. Un cocinero porque es un personaje que a través de su oficio permite navegar a través de toda una diversidad de un país, desde los mercados hasta los grandes banquetes oficiales, y así tener una imagen más completa. Y aparte también quise rescatar cómo era el recorrido de un inmigrante francés, o sea, cuál era su visión con la cuadratura francesa cartesiana, al venir a descubrir un país que desde Francia se conoce como exótico, pero que realmente, bueno, es un país colorido, humano, lleno de contrastes, que siguen fascinan desde el principio, desde el siglo XIX, cuando llegan los primeros migrantes franceses, siguen fascinando hoy por hoy a quienes llegan, y muchos se enamoran y echan aquí raíces, yo entre ellos. Sí, y el enamoramiento tiene que ver con muchas cosas, y además yo creo que uno se enamora también de tus novelas, y déjame decirlo así, porque efectivamente narras unas historias de vida que van entrelazadas por cosas anecdóticas muy particulares y singulares de cómo se vivía entonces. Las recetas incluso son sorprendentes, unos nombres medio extraños, sopa de tortuga y cosas que, bueno, hoy en día ya nadie yo creo que se atrevería a hacer o debería no atreverse a hacer, por respeto a las especies en extinción. Pero bueno, habla de un modo de vida, una cultura que además se influencia y se enriquece con la otra. Es como de repente te encuentras, ¿no? Y cuéntanos un poco de esta migración tan importante que surge de este pueblo de los Alpes franceses, la Barcelonette, y llegan estos pobres pues emigrantes de la guerra, especialistas en comercio, en telas, y crean los grandes almacenes en México y todo el afrancesamiento, etcétera, etcétera. Esa es la historia muy resumida, de hecho, porque Barcelonette es un poblado minúsculo que está perdido en el fondo de los Alpes, de los cuales el mal clima los obligó a buscar una forma de sustento que no fuera basada en la agricultura. Entonces, bueno, empezaron a comercializar telas que fabricaban durante el invierno y en verano salían a venderlas en los alrededores. Poco a poco se alejan hasta que, bueno,
dan el salto, van a dar a Luisiana, donde, bueno, que había sido una colonia francesa, a la Nueva Orleans, y al abrirse las puertas de México en 1821 a la inmigración, tres de ellos se adelantan, llegan a la Ciudad de México y establecen un cajón de ropa, el cajón de las 7 puertas, donde empiezan a vender retacería de tela, les va muy bien, empiezan a recurrir a familiares, amigos del pueblo natal, y ellos después de 10 años regresan con unos ahorros que para la época era una cantidad fabulosa, y bueno, se empieza así a hacer como efecto dominó, empiezan a inmigrar, se da un fenómeno realmente único, en que llegó un momento que hay más barceloneses en México establecidos que en el mismo pueblo, en los Alpes. Increíble, ¿verdad? Es increíble. Y tienen bueno, obviamente no a todos les fue tan bien, pero sí muchos tuvieron historias de éxito, se consolidan trayendo un concepto en aquel entonces muy novedoso, que hoy nos parece lo más normal del mundo, porque bueno, estamos acostumbrados a ir a los almacenes el fin de semana. Sí, sí. Pero en aquel entonces, pensemos que en el siglo XIX el comercio eran puras tiendas de mostrador en que la gente llegaba a una tienda en específico a pedir cosas en específico al dependiente y tenía que esperar a que lo atendieran y discutir el precio, regatear y demás. Sí, ellos transforman ese Ellos lo concepto. transforman por completo. Entonces traen un concepto que se llaman los grandes almacenes o tiendas departamentales, le grand magasin, que surge en Francia en la década de 1860. Se adapta a México muy rápidamente, traen a los mejores arquitectos para traer bueno, este esquema, que consiste en algo muy sencillo. Bueno, hoy lo vemos muy sencillo, que es toda una diversidad de artículos muy diferentes reunidos en un solo lugar, y un lugar que se procura hacer lo más atractivo posible para atraer a la clientela, seducirla y ofrecerle también la comodidad. Comodidad que se refleja tanto en el transporte con vanguardia tecnológica. Ponen las primeras, los elevadores, todavía hay muestras. Bueno, ellos influencian también en la creación de la banca. En la banca tienen que ver también como socios capitalistas en uno de los primeros bancos. Sí, Jacques, yo creo que es bien importante y bueno, es tema de una larga conversación, todo lo que ha sido la migración extranjera, porque bueno, también están los judíos que aportaron muchísimo al país y siguen haciéndolo, los españoles con la guerra civil, los japoneses, los libaneses y síguele, porque México ha sido siempre un país con una política de recibimiento, de brazos abiertos, de acogida, de brazos abiertos. Y eso yo creo que es muy importante porque creo que tú lo estás siguiendo en una promoción que has concretizado, aparte de tu trabajo de investigación y de promoción cultural, con un sitio y con una fundación que se llama Raíces Francesas en México. Qué bueno que lo mencionas, porque sí, efectivamente no todo es historia, la historia se prolonga hasta el día de hoy. Y bueno, esta asociación de Raíces Francesas en México surge con el propósito de reunir a los descendientes de franceses en México y dar a conocer su historia, su quehacer, hoy por hoy, porque bueno, pensamos cuál es el papel de Francia y bueno, va mucho más allá de modas y perfumes, ¿no? Se refleja en ciencia, en tecnología, en pensamiento y también en historias de vida. Y entonces, bueno, aquí quisiera aprovechar este espacio para extender una invitación a todos aquellos descendientes de franceses o gente francófila simplemente, que se interesa a la historia de Francia en México, de las relaciones entre los dos países, a que nos contacten a través de la página de nuestro grupo o también por redes sociales. Y danos la dirección. www.rfm.org.mx. Pues yo creo que para concluir sería importante saber qué te ha aportado a ti todo este impulso y este trabajo de amor y de amistad entre tu país de origen, Francia, y tu país de, pues, ¿qué será? Tu casa. Ya mi casa, por Ya supuesto. tu casa, tu nuevo país, que ha sido México. Pues mira, en términos personales ha sido muy enriquecedor porque siendo niño viví como un obstáculo esta visión separada entre culturas. Hoy por hoy lo veo como una perspectiva que fue enriquecedor, me completa, tengo una perspectiva mucho más rica, creo yo, sobre la vida, sobre los países. Y bueno, es algo de lo que queremos compartir. Esto no es irse por un lado u otro de la historia, es completar, unir, sumar y religar pasado con el presente. ¿Y las personas pueden aportar a esta fundación?
Claro que sí. ¿Cómo? Pueden aportar desde historias personales hasta muchas veces les pedimos, por ejemplo, típico que se muere la abuelita y recogen fotos y cartas y las tiran. Oye, híjole, para nosotros es una mina de información, tesoro. por favor ya no lo hagan, no lo tiren, consúltenlo con nosotros. Estamos fundando, tenemos el proyecto de fundar un pequeño museo de sitio, de hecho que está dando sus pininos. ¿A qué bien? ¿En dónde sería? Ahorita donde tenemos la ¿Aquí en sede la de Ciudad la de asociación en México? la Ciudad de México. Ok. Y bueno, también damos a conocer nuestras actividades que se reducen, bueno, abarcan desde charlas mensuales, visitas, reuniones, publicaciones, viajes que tienen que ver con sitios relacionados con la historia de franceses. Bien. Y bueno, son muchas cosas que Bueno, pues que visiten. contáctenos y ahí les explicamos. Que visiten la página. Te agradezco mucho que vengas a platicarnos de eso, que me parece que es una amistad muy enriquecedora. Son países que se quieren desde siempre, desde antaño, como sucede con otros países también del mundo, pero esta amistad franco-mexicana es singular y es determinante para muchas cuestiones de la historia y del gusto de vivir también que tenemos aquí en México. Muchas gracias. Y pues ya saben dónde conocer esta información sobre la Fundación Raíces Francesas en México. Muchas gracias. Gracias a Mercedes. ustedes por su atención y nos vemos en la siguiente conversación. Hasta entonces.